Entonces, hermano, en la iglesia, uno de los temas importantes que tenemos que conocer es la disciplina en la iglesia. La iglesia del Señor, hermano, que está constituida por miembros, amén, miembros de la iglesia, propios de la iglesia, son hermanos, pues que han creído en el Señor Jesucristo, han sido bautizados y que forman parte de X iglesia según su localidad. Y estos hermanos forman parte de una iglesia local. A su vez también vemos por la palabra de Dios que en esa iglesia local se encuentra un obispo, un encargado de administrar la iglesia del Señor junto con los diáconos. Esto es lo que enseña la Biblia. Amén. Hay un cuerpo de diáconos. Esto enseña la palabra de Dios. Y en su momento, pues, nos explayaremos más en cada uno de estos términos. Entonces, hermano, la iglesia del Señor está llamada a ser una iglesia santa. Está llamada a ser una iglesia diferente. Una iglesia que se guarde sin mancha, sin arruga. Es decir, donde tratemos, hermano, de poder sacar, hermano, limpiar, gloria a Dios, la iglesia del Señor que somos tú y yo, de todo pecado. Por eso es que la Biblia enseña lo que es la disciplina en la iglesia. Y aquí en el Salmo 23, como te venía diciendo, David, hermano, a partir del verso 4, inciso C, dice David que se ve como una oveja y pone a Jehová como su pastor. Él, como buen pastor de ovejas, que fue por muchos años en su niñez, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el texto. Entonces, hermanos, aquí es interesante cómo el rey David, hermano, que entendía lo que era ser un pastor, él dice, hermano, le dice a Dios, tu vara y tu cayado, dos implementos propios de un pastor, ¿no? La vara era justamente una vara, un palo, un bastón, que servía, hermano, para corregir muchas veces a la oveja. Cuando las ovejas, pues, hermano, se salían del camino, el pastor, hermano, como hasta el día de hoy lo vemos en diferentes lugares de nuestro país, donde la gente cría ovejas, o quizás, hermano, también crían, has visto tú aquí en Ñaña, no lejos de donde nosotros vivimos, hay un señor que tiene, yo creo, como 50 o 60 cabras. A veces pasan por acá, ¿no? Hasta por la línea del tren. ¿Y cómo se sujetan las cabras hoy? Y si alguna cabrita se sale del camino, pues el señor, hermano, tiene un palo y con ese palo, ¡pum!, le da a la que está guiando. ¿No es cierto? Y hace que ese animalito, de veras, hermano, inmediatamente reaccione y vuelve pues a la senda por donde le está llevando su pastor. Así también en Santa María hay un señor que tiene ovejas, acá no lejos, le estoy dando lugares que usted conoce, ¿no? Me acuerdo que una vez ahí estábamos en Santa María en un retiro y se metió una oveja a la casa. E inmediatamente entró detrás de esta ovejita, era un cordero, entró pues el pastor, ya un hombre anciano, y entró, hermano, con un palito y ¡pam!, le dio a la ovejita. La oveja salió volando hacia donde estaba todo el grupo de ovejas, hermano, la más adulta, ¿no? Y así, hermano, hemos visto, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi esposa, con mis suegros, y nos fuimos a Andahuaylas, recuerdo que pasamos por diferentes colinas, cerros, ¿no? Que por arriba, hermano, aquí
¿Sabe Dios a qué nivel estaríamos, hermano? Sobre el nivel del mar. ¿A qué altura estaríamos? Pero era altísimo. ¿Ah? Y hermano, esos cerros eran verdes. Tenían flor, había hierba, hermano. Nadie lo riega, ya esa es la naturaleza, es Dios cuidando su naturaleza, ¿no? Y ahí encima de estos cerros nos encontramos con también, hermano, algunos animales como es la vicuña, etcétera. Y ahí están, ¿no? Siempre, hermano, hay un pastor cuidando de su oveja. Entonces, hermano, esta relación, esta comparación, siempre la vas a encontrar en la Biblia. La Biblia compara, muchas veces, hermano, se compara a la iglesia del Señor como las ovejas que tienen un pastor. Así también, hermano, hermana, Dios pues ha constituido, enseña la palabra de Dios, pastores, gloria a Dios, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, que significa enviados o misioneros, para ejercer, hermano, el ministerio en la iglesia del Señor. Y que todos nosotros, hermanos, como ovejas que somos, seamos pues bien conducidos, bien alimentados, bien cuidados, hermano, por nuestro Dios, a través de las autoridades que Él ha puesto en su iglesia local. Entonces, la disciplina en la iglesia tiene que ver, hermano, con el hecho de el proceso de Dios para la vida de todo creyente en su formación y el hecho de irse perfeccionando, hermano, en la fe. La disciplina tiene que ver, hermano, con orden, tiene que ver, hermano, con instrucción, tiene que ver, hermano, con reprensión, muchas veces. Es así. Entonces es un tema, hermano, que generalmente, pues, muchas personas no les gusta escuchar, o es un tema, hermano, un poco difícil de digerir, pero la Biblia enseña claramente, hermano, de que Dios es un Dios de orden y que Dios es un Dios que disciplina, sabe disciplinar a sus hijos. Amén. Para su bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas, hermano, les ayudan para bien. Gloria a Dios. Entonces, la disciplina es eso. Es una autoridad que se le ha sido delegada a la iglesia para poder, hermano, poner las cosas en su sitio. Amén. Para muchas veces decir hasta aquí nomás, conforme a la palabra de Dios. Usted está transgrediendo la ley del Señor, usted no está llevando una vida como Dios manda, no es primera vez que se le amonesta, siendo la falta repetidamente, siendo que no hay cambios, entonces la iglesia tenemos la autoridad para poner, hermano, un alto y aún, hermano, para excomulgar o si fuere necesario, hermano, pues dar a la persona que profesando ser cristiano o cristiana lleva una vida de pecado, que no quiere cambiar, profesando ser cristiano o cristiana, practica, pues hermano, cosas que Dios aborrece y que Dios manda que no participemos en ella, pues hermano, la iglesia tiene la autoridad, escuche usted esto, para aún, hermano, tomarlo, dice la palabra de Dios, como un gentil o publicano y aunque suene fuerte, hermano, hermana, sacarlo, hermano, de la membresía de la iglesia y decirle, no puedes venir más.
No puede venir más por tu actitud. No puedes seguir en este ministerio, no puedes seguir haciendo esto o aquello, cantando, qué sé yo, ministrando, lo que fuere, por tu conducta inapropiada. Tan es así, hermano, que la iglesia del Señor, vamos a ver en la Biblia, tiene la autoridad para decirle a un hermano, una hermana, hasta aquí nomás, busque a Dios en otro lugar, no puede venir más a este templo. Entonces, así de crudo, así de sencillo, muchos hermanos pues van a argumentar, filosofar y decir, bueno, ¿y dónde queda el amor, no? Generalmente la disciplina, pues, a la verdad, la Biblia enseña en su primer momento, no es pues, no trae gozo, ¿no? Alguien cuando es disciplinado, vamos a decir, para que sea más claro, castigado, que tiene que ver con el hecho de la disciplina, el castigar también, porque Dios al que ama, castiga, es así. Como todo padre que ama a sus hijos, los castiga, pensando en el bienestar del hijo, en el bienestar de la persona. Dios sabe castigar, es así. Entonces, a la verdad, en el momento se pasa por un tiempo difícil, se llora, ¿no? El que es de Dios, pues, hermano, persevera, permanece, pasa su disciplina, vence, cambia, se deja restaurar por el Señor y sigue adelante. Y sigue adelante. Porque, hermano, el propósito de toda disciplina es restaurar. Jamás es hacer daño, jamás es, hermano, qué sé yo, condenar, jamás. Una disciplina busca restaurar. O sea, se busca la restauración del caído, de la persona que haya caído en algún tipo de pecado que requiere disciplina. Esto enseña la palabra de Dios. Ahora, vente conmigo, por ejemplo, en primera instancia, Deuteronomio 8:5, para quizás alguien que escuche este video le cueste digerir que Dios castiga. Pero escuche bien usted, Dios castiga. Toda la Biblia lo enseña. Solamente es cuestión de que usted se decida estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí te muestro un solo versículo. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5. Ahí tú con tu Biblia, dice así, ¿lo tienes? No. Le doy lectura. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahí está. Amén. He leído la palabra de Dios que dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así como tú, como papá, mamá, pues tenías que castigar a tu hijo, a tu hija, si este se porta mal, para poder volverlo al camino, para que él pueda entrar en sí, buscando el bien del niño, de la niña, el muchacho. Tú tienes que castigar, tenemos que castigar a nuestros hijos, eso es así. Todo el que ama va a hacer esto. Al que no le ama, o el que no ama a su hijo, a su hija, pues no le importa, no nunca castiga, y hijito acá, y después con el tiempo vienen las consecuencias y nos encontramos, hermano, pues con un sinfín de sinsabores en la vida. Amén. Esto es así. Jehová tu Dios te castiga, dice Deuteronomio 8:5. Ahí está la palabra del Señor, hermano. Y usted puede buscar en diferentes textos de la Biblia, ¿no? Esto es una verdad, ¿no? Es así. Dios castigó a los israelitas y hermano, los metió prácticamente ahí en el cautiverio bajo los egipcios. Dios castigó a su pueblo también un momento y le mandó a los asirios, a los caldeos, ¿te acuerdas?
Nabucodonosor le cayó encima. Sí, a su pueblo, así como usted escucha. A su pueblo. También Dios castigó a Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Por sus pecados. Dios castiga. También castigó a la generación en los tiempos de Noé, ¿te acuerdas? ¿Quién hizo? ¿Quién trajo el diluvio? Dios. ¿Quién envió el fuego sobre Sodoma y Gomorra? Dios. ¿Quién envió, hermano, y permitió que los israelitas fueran llevados en cautiverio por casi 70 años, hermano, por los caldeos? Dios. Castigando, disciplinando, ¿te das cuenta? Esto es así. O sea, quisiéramos, no, que no exista esto, qué sé yo, pero no. Esa es la forma. Como también actuamos nosotros como padres. La Biblia enseña, escuche esto, por favor, todo creyente. La Biblia enseña, y hay una prédica, hay un video que se llama Las Ordenanzas. Está ahí grabado, usted lo encuentra en el YouTube, donde hablamos lo que es el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. La Biblia enseña que los que participan, hermano, indebidamente, sin discernir, hermano, el cuerpo del Señor, sin entender, hermano, lo que significa participar de esa copa del zumo de la vid y de ese pan, hermano, dice la Biblia que muchos duermen, refiriéndose a que muchos han muerto y que otros están enfermos. O sea, ¿quién hace eso? Es Dios. Dice, el que no discierne el cuerpo del Señor al participar de la cena del Señor, la palabra de Dios dice, hermano, por ello, y bebe y come indignamente, dice que por ello Dios, hermano, permite que muchas personas creyentes estén enfermos como disciplina, y algunos hermanos hasta han muerto. O sea, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que sabe disciplinarnos, hermano, para que nosotros bueno, cambiemos de actitud y dejemos todo aquello que a Él no le agrada. Gloria a Dios. Ahora bien, la disciplina no busca, hermano, hacer un castigo público. No. La disciplina, mucho menos, hermano, es un juicio de condenación que busca, hermano, pues simplemente condenar, que pase un tiempo, pasó el tiempo y ya vuelvo a hacer la cosa. No, la disciplina busca un cambio de actitud, un cambio de conducta. Busca, hermano, una restauración de aquel hermano, pues que ha fallado al Señor. Eso es lo que busca la disciplina. Principios bíblicos. Vente conmigo, por favor, aquí en Mateo, capítulo 18, versículo 15. ¿Qué hacer cuando un hermano peca? ¿Lo disciplinamos de frente? No, no es así. Amén. Porque tiene que haber discernimiento según el caso, y bueno, tiene que haber una guía de parte del Espíritu de Dios para no dañar, y antes bien, hermano, que Dios sea glorificado en la vida del hermano o la hermana. Amén. Por ejemplo, Jesús lo enseña de la siguiente manera. Voy a leer Mateo 18, versículo 15 en adelante. Muy bien. Lo leo. Espero un poquito a ver si usted busca en su Biblia. Le espero para que usted lea en su Biblia Mateo 18, 15. A veces me he encontrado con personas que, hermanos en iglesias, que un hermano falla, una hermana falla y ya, hermano, parecen, pero que hubieran salido de la Santa Inquisición, porque en una nomás ya quieren, hermano, disciplinarlo, ya. Agarrarlo del cuello. He escuchado a personas cristianas referirse así, y esto no están lejos de entender, hermano, lo que es la disciplina del Señor y cómo es que Dios disciplina. Amén. Porque a pesar que nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios, hermano, pues que demanda la santidad a su pueblo,
no deja de ser el Dios de amor y el Dios paciente para con nosotros, el Padre tierno. Amén. ¿Qué hacer cuando un hermano o una hermana peca en la iglesia? Bueno, Jesús lo dijo, así, aquí está, dice, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí hay que subrayar la palabra solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Es positivo. Entonces, hermano, hermana, podemos encontrar aquí al menos dos cosas importantes, ¿no? Número uno, cuando una persona, un hermano, un creyente peca en la iglesia, no tenemos que caerle todos, ni mucho menos enterarnos todos. Aquí nos está hablando, hermano, lo que es la confidencia. Todo hermano, hermana tiene que aprender, cuanto más los líderes en una iglesia, el pastor, los diáconos, etcétera, lo que es ser confidentes. Amén. Y mira, la Biblia dice que tú eres un hermano, obviamente ya maduro en la fe, no vas a correr pues a contarle a todo el mundo lo que ha hecho este hermano o hermana. Primero vas tú a solas y le hablas de manera confidente, dice el texto, estando tú y él solos. Ya, y tal vez que te va a salir hermano así. José, le estamos escuchando pero acá dice que usted está como sin... ¿Por qué sonará? No sé. Acá dice que está silenciado. Qué pena que se grabe esto, pero creo que está en una reunión aparte y se está saliendo aquí su voz fuerte. Muy bien. Entonces, gloria a Dios, José. Dios te bendiga. Se está saliendo tu voz fuerte. Ahora ya no, ya está bien, creo. Bueno, paréntesis, hermano. Vemos acá el principio de la confidencia. Uno nuevo. Ya, hermano. A uno nuevo le estoy enseñando. Ya. Siléncialo, siléncialo. Listo. Gracias, José. Entonces, hermanos, tenemos que ser confidentes. ¿Ya? En primera instancia. Número dos, puedo encontrar otro principio que tiene que ver, hermano, con el hecho de que cuando tú te acercas a un cristiano, a tu hermano, a tu hermana que ha pecado, tu sentir debe ser, hermano, que sea restaurado, porque dice aquí el texto, si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, lo que tú buscas es ganarlo, no buscamos perderlo, ¿te das cuenta? No buscamos que se vaya de la iglesia, que se vaya al mundo, que qué sé yo, que se resienta, o que se sienta mal y que, pues, hermano, todo termine peor. No. Lo que usted está buscando es ganar a su hermano. Eso es lo correcto. Jesús lo enseña así. Ahora bien, el versículo que sigue, 16. Mas si no te oyere, aquí entra, ahí está el detalle, ¿no? Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Fíjese usted. Ahora, no está diciendo que le digas una sola vez y si no te oyó, no. Esto no es de manera, no se lo tome así de manera literal. Acá no dice cuántas veces tienes que hablarle primero tú solo, tú sola. Eso te guiará el Espíritu Santo. Es decir, bueno, pastor, ya le hablé una vez y como no me escuchó la primera vez, ya le conté a todos. No, 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 no. Dios guiará. Pero aquí muestra el verso 16 ya una obstinación. El hermano o la hermana que ha caído no quiere cambiar. No tiene la energía, no tiene la fuerza para vencer ese pecado. ¿Te das cuenta? No hay arrepentimiento. El diablo lo ha entenebrecido. No desea el cambio. Entonces vas a dos o tres testigos. Esto sí es así. Esto, hermano, viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Todo el que quería hablar algo, hermano, tenía que hacerlo con testigos para
salvaguardar, pues hermano, la verdad. Amén. Y no a la falacia, no al sesgo, las calumnias o difamaciones que pueden darse. Entonces, inmediatamente ya, sus testigos, se acabó. A ver, ¿quién ha visto? ¿Quién ha escuchado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? Evidencias. Amén. Porque a veces, hermano, ha pasado donde, hermano, se corre un rumor que nunca existió. Y se da lo que lo conocemos como el teléfono malogrado. Esto es real. Esto pasa. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con eso. Amén. No, que a mí me dijo. ¿Quién te dijo? No, otro que le dijo. Y el otro que nada, no hay nada. Y se daña a la persona, se hace daño, ¿no? Hay que tener cuidado. Sigo leyendo, versículo 17. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Mira, ahí entra la iglesia y la autoridad que yo te digo que tiene la iglesia, tenemos la iglesia, hermano, en este tema, lo que es la disciplina en la iglesia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, tenlo por mundano. Y es un mundano. Si a tantas veces se le ha hablado, se le ha exhortado, se le ha llamado la atención para que cambie, buscando, hermano, la restauración, pero la persona persiste en pecar, entonces, hermano, mire lo que dice, ¿ah? Si no oye a la iglesia, verso 17, y ahí nomás ya, tenlo por gentil y publicano. Y ahí, bajo ese contexto, hermano, de la disciplina, es que el Señor dijo, todo lo que atéis en la tierra, le dice a la iglesia, a ti y a mí, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso es tremendo, hermano. Y usted puede seguir leyendo. Gloria a Dios. Aquí encontramos, hermano, un texto, entonces, un párrafo de la Biblia donde el Señor nos enseña, hermano, que la iglesia tiene una autoridad, gloria a Dios, para atar y desatar. Tiene autoridad para decir, hermano, a alguien que no quiere, hermano, sujetarse a los escritos y designios de nuestro Dios, para decirle hasta acá nomás, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa y tenemos que cuidar el rebaño. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es igual a un dicho que conocemos nosotros, donde dice, hermano, que un solo gusano se come todas las manzanas, ¿correcto? Eso es lo que está diciendo. Esto lo dice en Hebreos 12:15. Por favor, véngase conmigo, Hebreos 12:15. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando una persona, pues, hermano, llamándose cristiano, cristiana, creyente, pues no cambia su manera de vivir y vive bajo el pecado de manera, hermano, persistente, obstinado, pues, hermano, hay que aplicar disciplina. El tema de hoy, la disciplina. A veces, hermano, la disciplina se le da un tiempo de descanso de todos sus privilegios. El tiempo ya se ve, hermano, ahí según el caso, etcétera. Para esto hay estatutos, hay reglamentos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tienes? Amén. ¿Es importante la disciplina en la iglesia? Claro que sí. Si no hay disciplina, pues, hermano, entonces no hay orden. Si no hay orden, entonces, hermano, hay desorden, caos. Amén. Y Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz y un Dios de orden. Bueno, dice la Biblia así, lo que te decía, para poder corroborarlo con la palabra de Dios. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, ¿se puede, hermano, contaminar a los demás? Claro que sí. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Amén. Aquí es el caso, hermano, de personas que tienen raíz de amargura. Entonces, hermano, dice aquí la palabra de Dios, dice que esto estorba y que por ella muchos son contaminados. ¿Es así? Entonces, uno tiene, pues, hermano, que en estos casos tenemos que ver con sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo, aplicar, hermano, disciplina. Amén. Claro, hermano. Entonces, generalmente, pues, hermano, las disciplinas que yo he visto en diferentes iglesias se tiende a dar, o a veces se cree, de que tiende a ver solamente con lo que son pecados de índole sexual, pero esto no es así. Hay otros pecados que no se ven, pero que son peores. Quizás, claro que sí. Por ejemplo, hermano, la soberbia y el orgullo es un pecado muy fuerte. Es el pecado, hermano, con el que, digamos así, se inicia Satanás, ¿no? La envidia. Sí. El ego. Pecados que no se ven, pero que se manifiestan de todas maneras, ¿no? Esto nomás para resaltar el hecho de que no solamente se aplica disciplina para pecados de índole sexual, no. Hay otros pecados como la vanagloria, o quizás, hermano, qué sé yo, el abuso de autoridad también puede ser, en el liderazgo. Claro que sí. Entonces, fíjate aquí, quiero llevarte en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Hay un caso, por ejemplo, para que tú veas. Hay muchos. El tiempo no nos daría para estudiar todos. Pero fíjate aquí en la iglesia de Corintio, un caso particular, donde había pues un hermano que, o llamándose hermano, disque hermano, andaba pues hermano, teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia no decía nada. Y Pablo se encontraba preso. Entonces Pablo escribe esta carta. Y cuando escribe esta carta, le tiene que decir: yo, aunque no estoy con ustedes, estoy ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, ya lo juzgué al tal. Y el tal, lea conmigo, 1 Corintios capítulo 5, se ha entregado a Satanás, dice. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? No es que agarramos al hermano y decimos a Satanás: toma, te lo regalo. No, entregarlo a Satanás significa, hermano, justamente la excomulgación, es decir, sacarlo de la iglesia, decirle: hasta aquí nomás, usted no puede entrar más aquí. Eso es entregarlo a Satanás. Romperle, quitarle la cobertura espiritual que da una iglesia al hermano tal, a la hermana tal. Amén. Es decir, dejarlo al mundo, pues. Léalo conmigo en la Biblia para que usted no se sorprenda. Esto enseña la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 5. Estamos viendo la disciplina en la iglesia. Dice así, lo tienes, 1 Corintios 5, doy lectura. De cierto se oye, escribe el apóstol Pablo, entre vosotros fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales antes de estar casado. Amén. Adulterio, relaciones sexuales con otra persona después de estar casado que no es tu cónyuge. Correcto, es adulterio. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, que ni los mundanos hacían eso, así nomás. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Fíjese cómo se expresa Pablo de esta iglesia. Esta iglesia por no aplicar disciplina. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, es decir, Pablo no estaba allí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, el liderazgo de aquella iglesia, y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo la ve? Ahí está el texto sagrado. En esta iglesia había una persona llamándose cristiano que estaba teniendo intimidad sexual con su madrastra y la iglesia no hacía nada. Entonces el apóstol Pablo le escribe y le dice, ¿cómo va a ser posible? Ustedes están envanecidos, ¿qué pasa? Hace tiempo debieron haber retirado, dice. Hace tiempo debió haber sido quitado, versículo 2, de en medio de vosotros, o sea, de la iglesia, el que cometió tal acción. Esta es la disciplina del Señor, que le conviene tanto al que ha caído, como tanto también a la iglesia, para que la iglesia no sea contaminada, como también a Dios, porque Dios demanda santidad. Iglesia del Señor, escucha, la disciplina viene en favor, en busca de la santidad. La santidad de la iglesia. ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación. Tenemos ahí una de las prédicas, se llama la santidad. Cuando hablamos de los atributos de la iglesia, ¿te acuerdas? Hay todo un video donde hablo de la santidad. Si usted quiere profundizar más en este tema, bueno, ahí hay un video y hay muchos libros y tiene la Biblia para escrutar más acerca de este tema. Pero acá tenemos un caso en la Biblia, otra vez, otro párrafo de la Biblia mostrándonos que la iglesia tiene autoridad para aplicar disciplina. No es que a todo el que cae se le va a entregar a Satanás o lo vamos a expulsar de la iglesia. No, otra vez, bajo la guía del Espíritu Santo, con el poder del Señor Jesús. A veces, hermano, es cuestión de orar, de aconsejar, de acompañar. A veces, hermano, hay que callar, gloria a Dios, pensando en la restauración de la persona por un tiempo. A veces, hermano, la persona ya se arrepintió, ya entendió, ya se humilló, ya no es el mismo. Dios ya lo ha perdonado, su sangre lo ha limpiado. Entonces, ¿ya quiénes somos nosotros? Pero cuando las cosas no son así, son diferentes, y ya, hermano, está afectando la santidad en la iglesia, entonces, hermano, hay que poner en ejercicio la disciplina de la iglesia. Espero que todos los que me escuchan estén de acuerdo conmigo, como enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Una vez un hermano en los Estados Unidos me dijo, ¿por qué disciplinan? Me dijo, ¿en qué parte de la Biblia habla de disciplina? Así me dijo un hermano y era diácono de una iglesia. Bueno, estamos observando ahora diferentes textos. El deseo de Dios, hermano, es que la iglesia sea una iglesia santa. Y para esto el Señor nos ha dado la potestad de atar y desatar. Amén. Todo lo que atemos en la tierra, la iglesia del Señor tiene esta autoridad, será atado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeñitos, dijo Jesús. Claro que sí. Entonces, mejor es ser disciplinados, hermano, y que seamos salvos, ser corregidos, a que seamos condenados por la eternidad. Amén. Mejor es ser corregidos, pero bajo la bendición de Dios, a ser, pues, hermano, personas que nunca nadie te diga nada y que, bueno, estés lejos de conocer la gracia de Dios, que Dios quiere que usted disfrute. Pero para disfrutar de esa gracia de Dios, de esa vida abundante, el Señor demanda la santidad. Claro que sí. Bien, quiero leer Tito capítulo 2, ya lo debes de tener seguramente. Tito, disculpa, capítulo 3, versículo 10. Otro caso en la Biblia, mira, dice así. Pablo le escribe a Tito. ¿Quién es Tito? Tito es el pastor que se ha quedado a cargo de la iglesia que se encuentra en Creta. Y Pablo le dice así, al hombre, es decir, a esta iglesia local, a esta iglesia de Creta, le dice,
le escribe al pastor, a Tito, y le dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, otra vez te das cuenta la oportunidad, el Dios paciente, después de una y otra amonestación, muchas veces es así. Hay que amonestar una vez, 2 veces, 3 veces en privado. Nadie tiene que enterarse, ahí queda. Dice, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otra vez encontramos un texto fuerte de la palabra de Dios donde el Señor, hermano, demuestra la autoridad, en este caso sobre el pastor de la iglesia de Creta, que era Tito, y mandando a desechar, hermano, es decir, allá, hermano, sacar de en medio, hermano, a todo aquel que causa divisiones. Proverbios nos muestra, hermano, que una de las cosas que Dios aborrece son aquellos, hermanos, que causan divisiones. Amén. Esto enseña la Biblia. Entonces, son textos, hermano, para conocer y entender por qué, hermano, se da este principio de la disciplina en la iglesia, muy importante. Gloria a Dios. Hay otros textos aún que usted podría escrutar, que la Biblia enseña, hermano. El apóstol Pablo escribía y decía que a los que persisten en pecar, hermano, decía que nos abstengamos, hermano, de hasta saludarlos. Fuerte, hermano, fuerte. Decía, si alguno, llamándose cristiano, practica el pecado y sigue pecando, hermano, ya. Entonces, la iglesia, hermano, tiene que entender en su totalidad que Dios, hermano, pues es un Dios santo y que el ser cristiano no es un juego, es serio. Dios no te quiere frío, ni mucho menos tibio. No acepta el Señor, no quiere. Amén. Él no es, hermano, permítame la expresión, un alcahuete, no. Él no va a alcahuetear a nadie. Él no le va a pasar la franela a nadie. Aquí nadie tiene, hermano, qué sé yo, ¿no? Preferencias delante de nuestro Dios. A todos Dios nos demanda santidad. Y por eso ha instituido su iglesia. Su iglesia que está en el mundo entero, pero que se encuentra también en diferentes localidades bajo, hermano, una membresía de cristianos, un pastor, un liderazgo. Así es la enseñanza bíblica, así trabaja el Señor, así avanza el reino de Dios. La iglesia locales. Amén. A las cuales, pues, hermano, hermana, también este tema muy importantísimo, hermano, la santidad en la iglesia. Gloria a Dios. Vente conmigo a Gálatas, capítulo 6. Te decía al inicio que el propósito de toda disciplina es buscar la restauración del creyente, jamás la condenación, nunca. Dios no busca condenar a nadie. Lo que se busca es la santidad, es la regeneración, el arrepentimiento de aquel que ha caído, que sea genuino. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas, pues hermano, por la falta de disciplina hoy en día se encuentran lejos del Señor, porque en su momento no fueron disciplinados, cuando la Biblia dice que Dios al que ama disciplina? Es decir, la disciplina, hermano, hermana, es parte de nuestro crecimiento, pues al fin y al cabo, hermano, no hay quien no peque. No hay quien no peque. Claro. Gloria a Dios. Quiero leer el versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escuche bien, es para los espirituales. ¿Quién es un espiritual? Bueno, alguien que ha alcanzado madurez en el Señor.
Amén. Alguien que no vive en la carne, que sabe su posición en Cristo, que ha abandonado el pecado, que vive para Dios, que sirve al Señor. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahí está, hay que subrayar, esa es la palabra clave aquí, en este tema, restauradle. ¿Qué busca la disciplina? Restauración, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, claro. Nadie está libre, hermano, de caer. Claro, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, hermanos? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice el texto, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Restauración, gloria a Dios. Es así. Entonces, eso es lo que queremos. Cuando se aplica una disciplina, busca que el creyente, pues, vuelva, hermano, a ser restaurada su comunión con Dios, su relación con Dios, su vida espiritual, todo lo que el pecado haya dañado, pues, ¿no? Su paz con él mismo, con la iglesia, con los hermanos, que lo que hay según el caso, pues, ¿no? Es así, iglesia del Señor, gloria a Dios. La Biblia enseña, pues, entonces, hermanos, hemos visto algunos textos para demostrar, hermano, que Dios es un Dios de orden y que Dios quiere una iglesia santa. Y que para esto, hermano, pues, la iglesia está facultada a aplicar, hermano, sanción, amén, corrección, ante quien fuere. No solamente los hermanos, las ovejas, por decir así, sino que los pastores también. Si un pastor, con cuánta mayor razón, pues se haya encontrado en alguna falta, igual y más drástico. Cuando una persona, por ejemplo, un nuevo en la fe, peca en algo, tú no lo puedes corregir igual que a un viejo en la fe que peque en lo mismo. No puede ser igual. Sería una injusticia, ¿te das cuenta? Entonces son criterios que ya se evalúan según la persona, las circunstancias, etcétera, lo que haya sido. Pero este es así. Nadie debiera, hermano, de escapar a la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor es buena. Amén. Si Dios, hermano, no nos amara, no nos disciplinaría, pero porque nos ama, nos disciplina, como todo padre que ama a sus hijos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Por ende, amada iglesia, nosotros tenemos que estar apercibidos, viviendo en el Espíritu, con el discernimiento, hermano, bien afilado, para evitar, hermano, que la iglesia del Señor sea manchada, sea mancillada, y bueno, tener temor de Dios en nuestro corazón y mucho amor y paciencia con nuestros hermanos. Amén. Claro que sí. Si alguno peca, lo has leído en la Biblia, acércate primero, acérquese usted. No vaya a hacer de esto, hermano, que lo sacaste en Face. No haga eso. Sea confidente. Sea confidente. Y vaya con el espíritu de salvar, de levantar, de restaurar al tal. Amén. Ahora, si hay persistencia de pecado, hay obstinación, y ya el enemigo pues se metió y no hay cambio, no quiere la persona, entonces pues hermano se aplicará la disciplina de una manera más objetiva, buscando la corrección del tal. Ese es el tema que hemos visto el día de hoy. Amén. Esto debe llevarnos, hermano, a reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra iglesia en cuanto a la santidad? Nuestra iglesia local, ¿cómo está la santidad? ¿Te das cuenta? Es muy triste cuando una persona peca, se levanta, peca, se levanta, peca, se levanta, peca, se levanta, y ha caído en un círculo, hermano, ya del diablo, pues, eso no es de Dios. Entonces el tal ya tiene que ser disciplinado.
porque si no, no saldrá de ese círculo vicioso, no sales. Tienes que pasar por la disciplina. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, yo espero, como pastor de la iglesia, que todos pues estemos procurando la santidad. Esfuérzate. Yo también lo hago. Soy hombre igual que tú, pero me esfuerzo porque Dios es santo, porque le amo al Señor. Amén. Y yo sé que tú también le amas. Así que esforcémonos, hermano. No a la hipocresía, no al pecado. No, hermano, simplemente no al pecado. El nombre que tenga, no. Amén. Y si no, hermano, hermana, pues tendrá que pasar por su disciplina. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.